¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? Continuamos con nuestras reflexiones de las lecturas del domingo. Hoy tomaremos una parte del Evangelio de este domingo de Marcos capítulo 1. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Siempre el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos habla de las tentaciones del Señor en el desierto, tomado de los distintos evangelios. En este ciclo B que nos toca este año, leemos el Evangelio de Marcos, que es el más corto. Hoy solamente quiero hablar de una tentación, que tal vez sea la mayor tentación: no escuchar la voz de Dios. Sí, no escuchar la voz de Dios. Hoy vivimos un tiempo muy agitado y no tenemos lugar para el silencio, sobre todo para el silencio interior. La agitación exterior perturba, pero más nos perturba la agitación interior. ¿Cuántos ruidos interiores tenemos? Mis hermanos, el demonio sabe que cuando escuchamos la voz de Dios, cambia la vida de las personas. Por eso, siempre buscará que no logremos escucharla. No importa que hagamos cosas rituales, novenas, etc., con tal que no escuchemos la voz de Dios. Yo puedo estar todos los días en la parroquia y no escuchar la voz de Dios. Puedo rezar y no escuchar la voz de Dios porque mi oración puede convertirse en un monólogo. Cuando comienzo a escuchar la voz de Dios, hay algo en mí que cambia. Algo en mi interior que comienza a saborear y que nos comienza a restaurar porque comienzo a hacerme realmente amigo de Dios. Es solo desde la escucha de la voz de Dios que se puede vencer las otras tentaciones: resentimientos, tristezas, sensualidades, críticas, orgullos, búsqueda de poder, etc. ¿Y cómo hago para no caer en la tentación de olvidarme de escuchar la voz de Dios? Tenemos que dedicarle un tiempo a Dios, todos los días. La voz de Dios se escucha, pero requiere un poco de tiempo, un tiempo de calidad. Reconocer que en la oración lo más importante es escucharlo a Él y no tanto mis pedidos o lamentos. Si yo paso corriendo por un patio y alguien me habla, yo no reconoceré quién me habla y qué me dice. De la misma manera, si yo para Dios tengo solo un minuto, si no le puedo dedicar un tiempo prudencial, será muy difícil escuchar la voz de Dios. Recordemos el pasaje de Elías en la montaña del Horeb. Primero pasó un viento impetuoso, luego un terremoto, pero en todo esto no estaba Dios, sino en la brisa suave que vino después. Si Elías se hubiera desanimado y se hubiera ido después del terremoto, no se hubiera encontrado con Dios ni escuchado su voz. También nosotros debemos estar un momento con el Señor, porque lo primero que saldrá no será la voz de Dios, sino nuestros ruidos interiores, nuestros reclamos, nuestras ráfagas de vientos o terremotos, y solo después se puede escuchar la voz de Dios. Es importante el silencio delante de Dios. Por eso, mis hermanos, Cuaresma es un tiempo especial. Una de las prácticas que la Iglesia nos motiva es la oración de corazón. Reconozcamos que estar con Dios para escucharlo no es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de decisión, una cuestión de inteligencia. Cuando empiezo a escuchar la voz de Dios, comienzo a confiar en Dios de una manera diferente. Su voz me transmite tanta paz y gozo que comienzo a abandonarme en su voluntad. Por eso Jesús, ante la primera tentación que le hace el demonio en el desierto, que le pide que convierta una piedra en pan, ya que él tenía hambre, había estado 40 días de ayuno, él le responde: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busquemos esa palabra que sale de la boca de Dios y que está dirigida a ti y a mí. Es tiempo de leer y meditar la palabra de Dios. Allí es uno de los medios privilegiados donde se encuentra y se escucha a Dios.
Que Dios los bendiga mucho, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. San Martín de Porres ruega por nosotros.